Muy bien, arrancamos. Vamos a ver un poquito de lo que es computadores y lenguajes de programación. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que es la informática. ¿Ya? Como tal, este concepto es algo bien genérico que engloba muchos aspectos. ¿Ya? Desde el punto de vista mío, bueno, en realidad la informática es una ciencia, ¿no? Pero una manera sencilla de poder concebir el concepto de la informática es a través de algunos conceptos. Uno, la información. La información. Sí, y adicionalmente asumimos que esta información está automatizada. ¿Ya? Entonces, la informática, ¿sí? Es un elemento o es una ciencia que hace estudio de lo que es la información automatizada. ¿Por qué es importante tener algún criterio básico de lo que es la informática? Porque recuerda que te estás formando para una carrera de ingeniería. Entonces, en tu desenvolvimiento profesional, ya sea la rama que tú escojas en realidad para poder desenvolverte, vas a estar haciendo uso de un dispositivo. ¿Sí? Y este dispositivo obviamente va a utilizar información y va a tener obviamente elementos o sistemas que de alguna manera van a automatizar esta información. Entonces la informática hace el estudio de justamente todo esto. En realidad es una rama grande, ¿no? Y obviamente que tiene sus componentes internos que ya son más específicos como tal. Pero para nosotros es importante percibir que la informática va a estar a la par de nuestro desarrollo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Si por decir tú estás en la rama de lo que va a ser el manejo de redes, vas a estar utilizando un computador para poder gestionar y administrar redes de datos, yo que sé, una red intranet, extranet, lo que tú quieras ver, ¿ya? Pero vas a utilizar un dispositivo. O inclusive hoy en día ya tenemos la comunidad de utilizar un dispositivo pequeño para poder automatizar la información. Un dispositivo móvil, a eso me refiero, ¿no? Entonces la informática, en pocas palabras, es una ciencia que hace el estudio de la información automatizada. ¿Por qué ha surgido la informática? Tenemos la tendencia hoy en día de que el material que nosotros manejamos en físico, ¿sí? con, el, con las diferentes necesidades que han ido surgiendo a lo largo del desarrollo tecnológico, esta información se ha tendido a que esté digitalizada. Lo que tú estás viendo ahora es algo que se está digitalizando. Es decir, que lo puedes ver desde cualquier dispositivo. No solamente estás aprendiendo, sino que se está plasmando información que va a ser guardada. Y tenemos que tener un medio o medio que permita gestionar esta información. Entonces, por ejemplo, tú debes conocer plataformas de educación o plataformas, por ejemplo, de entretenimiento que de alguna manera te muestran información. Por ejemplo, YouTube. YouTube es un sistema, ¿sí? Es una plataforma en línea que te permite manejar información. ¿Información de qué tipo? Videos. ¿No? Los videos son información. Entonces esta información está automatizada de tal manera que tú cuando necesites no tienes la necesidad de recurrir eh, a un espacio remoto, es decir, tener que ir a la biblioteca o tal vez ir a la universidad para poder acceder fácilmente a información que ya está digitalizada, es decir, que ya está automatizada. Lo mismo ocurre con los materiales físicos. Cuando te hablo de este libro, por ejemplo, yo lo tengo acá en físico, tú no lo tienes, pero el hecho de que esto se pueda digitalizar, es decir, que toda la información que está plasmada en este libro se pueda escribir en un material digital, te permite que a la larga tú cuando tú desees puedas acceder a este material. Entonces la informática, en pocas palabras, hace el estudio de la información y la forma en la que esta información se automatiza. Entonces debido a ver que hoy en día la data ha crecido de manera tan exponencial que está empezando a dar el auge de lo que son otras ciencias que también hacen estudio de la información. Me refiero a lo que es machine learning, inteligencia artificial. eh, bueno, anteriormente se denominaba todos estos elementos como minería de datos. Por ejemplo, la inteligencia artificial está empezando a surgir gracias a que tenemos información. Por ejemplo, cuando tú navegas en una aplicación, Facebook por ejemplo, Facebook es una plataforma obviamente de entretenimiento que está asociada a lo que es una red social. Facebook te da la facilidad de poder pasar el tiempo, ¿sí? Viendo contenidos quizás creativos o que te permiten, yo qué sé, despejar la mente o en pocas palabras tener un tiempo de ocio. Para que Facebook retenga la mayor cantidad de tiempo tu atención, estudia tu comportamiento. Capta, captura la información que tú le estás dando. Tú me dirás, pero ¿qué información si yo no comparto nada? El hecho de que tú revises tu celular, ¿sí? Estés viendo un simple video, Facebook captura qué tipo de video te gusta, ¿sí? Facebook categoriza los videos, sabe qué tipo de material te interesa a ti y qué es lo que no te interesa. Entonces, mientras Facebook sepa qué te interesa, va a tratar de bombardearte o facilitarte contenido que sea de tu interés.
¿Con qué propósito? De que pases el mayor tiempo consumiendo los recursos que te facilita esta plataforma. ¿Cuál es el afán de que tú pases tiempo en Facebook? Pues obviamente que te facilite en algún punto de tu tiempo que estás navegando en esta plataforma publicidad, ¿no? Y de alguna manera, ¿sí? Esa publicidad o esa retención de datos que tiene esta plataforma, pues captura información que puede ser, yo que sé, no te puedo decir con certeza, pero puede ser que sea información que se la utilice para, por decir, venderte ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, yo constantemente estoy con ese afán de querer actualizarme, aprender nuevas cosas. Entonces, en mi plataforma, cuando yo navego por Facebook, comúnmente me sale publicidad de cursos. En cambio, por decir, te pongo el ejemplo de mi esposa, de mi familia. Por ejemplo, mi esposa está más ocupada o tiene más énfasis en lo que es la crianza de los niños. Entonces, a mi esposa, por lo que ve contenido por decir, de educación para niños, le sale, por ejemplo, todo lo que es contexto de educación para niños, ¿no? Entonces Facebook va clasificando la información. Entonces, si te das cuenta, eso ya está automatizado. No hay nadie que está recibiendo o está categorizando tu información y dice, a ver, este fulanito de tal, creo que le gusta tal cosa. No. Sino que esa información ya está automatizada. Entonces, la informática es un campo tan grande que hoy en día ya no se puede tratar a la informática como un concepto así chiquitito, sino que se subcategoriza. Entonces, en ese contexto, para nosotros, como estudiantes de ingeniería, nos es importante concebir que esta información a la larga va a seguir creciendo. Tenemos que tener una modalidad o un pensamiento de que nosotros vamos a tener que manejar esta información. Manejar. Y tenemos que tener la percepción de que tenemos que manejar esta información con una óptica de automatizarla. Entonces ahí obviamente que entra en juego, para poder automatizar esta información, el uso de lo que son los computadores. La informática no puede dejar al margen este concepto del uso de lo que es un dispositivo o un computador. ¿Por qué te menciono esto? Porque los computadores hoy en día han facilitado tantas tareas que antes se hacían de manera manual, que hoy en día lo hacemos de manera más sencilla. Te pongo el ejemplo de la pandemia, ¿no? Hubiera sido imposible, ¿sí?, sacar adelante una educación, ¿sí?, sin que hubiésemos tenido de por medio el uso de una computadora, ¿no? Me refiero a la educación virtual. Tú tienes un dispositivo y por ese dispositivo tú tienes la facilidad de poder percibir, escucharme, ver lo que yo te estoy explicando, ¿no?, sin necesidad de estar presente en el aula. Entonces, observa que como la informática, ¿sí?, ha logrado automatizar inclusive este proceso de comunicación que tenemos a través de una conferencia. Entonces, los computadores de alguna manera nos facilitan que la información pueda ser accesible de manera automatizada. Entonces, un computador puede ser cualquier elemento que tenga, yo que sé, una interfaz donde se pueda visualizar dicha información y una interfaz que me permita manipular esa información, ¿no? Comúnmente nosotros visualizamos un computador como simplemente un monitor, ¿sí?, su teclado y obviamente su CPU y un dispositivo que nos permitan manipular de mejor manera la navegación a través de las interfaces que tiene un computador. Pero un computador no necesariamente va a ser, por ejemplo, esto que nosotros conocemos como computadora. Podemos tener diferentes tipos de computadoras, desde tu portátil, desde tu celular, e inclusive dispositivos ya un tanto más inteligentes, como por decir un smartwatch. Inclusive podríamos asumir, se me ocurre, que podríamos tener a la larga, yo que sé, audífonos que proyecten, hologramas, yo que sé, cualquier dispositivo que nos permita visualizar la información a la larga, bueno, obviamente se va a considerar como un computador. Entonces, recuerda que la información, ¿sí?, está muy asociada a lo que es la manipulación de los datos, ¿no? Entonces ya te hablaba un poquito de que los datos son necesarios para que podamos trabajar con la información automatizada. Cuando te mencionaba el ejemplo de Facebook, por ejemplo, Facebook captura qué tiempo estás navegando en un determinado video, en qué punto del video se corta. Yo te comparto, por ejemplo, una plataforma muy interesante que comúnmente utilizamos es YouTube. Por ejemplo, YouTube sabe identificar cuántas personas han visto un video, qué tanto de likes le han dado un video, qué tanto de comentario ha tenido un determinado video, con qué propósito, de que esté en trending. ¿Qué quiere decir trending? Es decir, que cuando tú entres por primera vez, bueno, no por primera vez, sino que sea la primera impresión de YouTube, el video que está en trending, es decir, que tiene mayor visualización, que tiene bastante comentarios, sea entre los primeros que aparezca entre la lista de videos que te sugiere Facebook. Entonces eso logra obtenerlo gracias a ¿qué? A los datos que captura la aplicación, es decir, qué tiempo se ha visualizado, ¿sí?, o en qué tiempo deja de interesar a una persona un determinado video.
Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que, bueno, te pongo en un contexto, si yo tuviese que ser youtuber, por decir, ¿qué me interesaría? Me interesaría saber en qué punto del video que he hecho tú lo has abandonado. Porque si yo sé en qué punto tú has abandonado el video, puedo tener en cuenta de que probablemente haya tocado un tópico que no te agrade. O haya empezado a hablar cosas incoherentes que te hayan aburrido. Entonces, ¿de qué me sirve esa información? Pues con el tiempo esa información me sirve para poder mejorar el material que estoy haciendo. Entonces todo, en realidad todo, gira en torno a esto que nosotros estamos trabajando, los datos. ¿Sí? Una agrupación de una cantidad enorme de datos nos da bastante información. Y con la información tenemos poder, ¿no? Es por eso que hoy en día las empresas tratan de capturar la mayor cantidad de información. No sé si alguna vez cuando tú estabas navegando por una plataforma o un sitio web, te ha aparecido un mensajito, ¿no? Se me ocurre. Imagínate que tú estás viendo una página web, ¿ya? Y te aparece un mensajito que te dice, tienes que aceptar nuestras políticas, aceptas las cookies. No sé si te aparece alguna vez un botoncito. Y tú le das, obviamente, sin leer lo que dice, le dices sí. Entonces, ¿qué te está diciendo el mensaje por detrás? Lo que nos interesa saber es de dónde estás visitando nuestra página, ¿sí? ¿Qué cosas tienes de interés? ¿Con qué propósito? De que estudien tu información. ¿Ya? Entonces, muy bien. Ya hemos hablado un poquito de lo que son los sistemas. Recuerda que un sistema, en pocas palabras, son las interfaces o los elementos que tenemos acá en la pantalla de un computador que nos permiten obviamente acceder a esta información y obviamente nos permiten gestionar la automatización de dicha información. Entonces son conceptos genéricos que de alguna manera sería interesante que tú logres concebirlos y los manejes dentro de tu vocabulario, ¿no? Porque obviamente tú vas a estar trabajando en este contexto, porque vas a trabajar con dispositivos. Muy bien.